Vamos a dedicar este live específicamente a la maravillosa Orisha Oya y Yansan. Vamos a hablar libremente de lo que bajo nuestro conocimiento y perspectiva representa Oya. Y bueno, nada, a debatir y a que, bueno, que le funcione a las personas que se conecten en el live, que le funcione y le sirva como un referente, no como la verdad absoluta, por favor. La invitación es a pensar, la invitación es a entender por sí mismo, a desarrollar su propio pensamiento según su experiencia, y es simplemente la labor de nosotros brindar un poco de nuestro conocimiento hacia quienes lo vayan a escuchar. Así que bueno, hermano, te doy el pase. Bueno, mi hermano, fíjate algo. Oya siempre ha sido una de las deidades más incomprendidas dentro de esta cultura. Siempre, siempre de las más incomprendidas. Tiene un sentido el porqué si nos vamos históricamente, ¿ok? Ya que el culto de Oya fue, digamos, de los orichas principales, de los últimos en conocerse, de los últimos en llegar a Cuba. ¿Ok? De por sí, debido a eso, es que los collares, los 5 collares principales de lo que es la iniciación, de los eleques y esa situación, no tienen el collar de Ollá, porque para el momento de instaurar dicha ceremonia, no se tenía todavía conocimiento pleno del culto de Ollá. Porque mucha gente se pregunta, coño, pero si Ollá es de los orichas principales, de grandísima importancia, ¿por qué no la tenemos dentro de los 5 collares principales? Y es por eso, porque al momento de instaurar la ceremonia aún no se conocía del todo el culto a Ollá. ¿Qué pasa? Ollá, todos estamos acostumbrados a verla, o se nos ha dado el entendimiento de verla como un oricha revoltoso, poderoso, de una energía pesada. Y bueno, digamos que hasta cierto punto no se está lejos de eso, porque ya representa el caos. Entre muchas de sus representaciones representa el caos, esa energía del caos. No como tal el instaurar el caos, no, lo que se percibe o lo que genera el caos. Por ende, desesperación, por ende, miedo, incertidumbre, ¿ok? Debido a eso, es que los que estén conectados, que conozcan una persona que sea seguidor de Oya, que su Oricha Lavatori sea Oya, pueden notar que son personas de un carácter o un temperamento voluble, ¿ok? Suelen ser malhumorados, suelen ser personas con un sistema nervioso alterado, por lo cual siempre andan a la defensiva, ¿ok? Por eso se les conoce como personas mal interpretadas y terribles intérpretes de todo lo que ocurre, ¿ok? Porque, ¿qué ocurre? O ya representa también en gran parte lo que es la percepción, la forma en la que percibimos lo que ocurre en nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que uno de los problemas o una de las conductas heredadas en un hijo de ya, por decirlo de esa forma, es el sentirse constantemente atacado. ¿Ok? Está siempre a la defensiva. Esa actitud es una energía propia de Oya, propia. ¿Por qué motivo? Uno, representa esa forma en la que percibimos lo que ocurre en nuestro entorno. Y dos, en muchas, pero muchas de las historias que encontramos en Ifá de Oya, ella siempre fue, o en la mayor parte de las veces, fue la víctima. Solo que, a diferencia de historias de Ochun, en donde se manifiesta como víctima, pero con una actitud martirista, una actitud de fui la víctima y coño, fui la víctima. No, o ya siempre, aunque fue la víctima, reaccionó impulsivamente en represalia a. ¿Ok? La gran diferencia entre
dos mártires, Ochun y Oya, pero una decidió o no tuvo la fuerza mental de avanzar o sobreponerse a las situaciones, viéndolo como Ochun, y Oya, pues así sea, por miedo, siempre reaccionó ante todo lo que pasaba. Siempre. Por eso el hijo Oya es impulsivo por naturaleza. ¿Ok? Son muchos los Odu. Tenemos, por ejemplo, en el Odun Obarakana, uno de los más conocidos con el tema del amor de madre y el por qué incluso Oya representa el instinto materno. Ese amor materno, ese miedo materno, esa sobreprotección de la madre es representada por Oya, es una energía natural de ella. ¿Ok? Partiendo de que en muchos pataquí van a encontrar como Oya tenía un hijo, tenía dos hijos, tenía tres, todos los perdió. Tenemos Obarakana, mueren dos en Obarakana. ¿Ok? Tenemos Ikadí, muere uno, la serpiente. Tenemos Ofunnabe, muere otro en el Iyorye, por capricho, el capricho. ¿Ok? Mm, No, y tenemos Sakuleya. sí, tenemos Osakule ya, ¿ok? Tenemos a Yosakule ya, tenemos incluso parte de lo que es el sacrificio materno, lo tenemos en Osaure. Ese tema en Osaure Osakule ya con respecto a cómo ella se sacrificó para sus hijos. Entonces, tiene esa manifestación, esa energía sobreprotectora, solo que sobreprotege de una manera agresiva. No, por ejemplo, como se ve la sobreprotección en el hijo de Yemayá, en los seguidores de Yemayá, quien es una protección mucho más controlada, mucho más calmada, con mucha mm, más paciencia. El hijo ya no. El hijo ya si de algo carece es de paciencia, sin duda alguna. ¿Ok? Es uno de los atributos incluso de las conductas a mejorar y a reforzar constantemente en su vida si están buscando establecer cosas longevas. Entonces, pienso que todos pueden dar una opinión con respecto a qué opinan o qué perciben en el entorno de un hijo de Oya. Normalmente en el entorno de un hijo ya hay lo que le conocemos novedades. Hay muchas novedades, muchas. Siempre se manifiesta alguna novedad, alguna cuestión que está fuera de control. Y eso naturalmente es su energía. El hijo ya es la persona indicada para vivir en el caos, aun y cuando el caos es el peor lugar donde ellos pueden estar, pero saben cómo vivir allí. Otras personas que no tenemos la energía de Oya, no somos seguidores de Oya, quizás el caos o ese cúmulo de personas nos afecta. ¿Qué ocurre? Eh, Recordemos que Oya, entre muchas manifestaciones, representa el mercado. ¿Ok? Es un lugar donde confluye intenciones y muchas personas. Las intenciones diferentes o las mismas intenciones de muchas personas. ¿Ok? Esa aglomeración de personas representa Oya. Ese cúmulo, ese choque de intenciones, pensamientos, todo eso es Oya. Entonces, Fíjate, tenemos... disculpa ahí, hermano, que aquí Rafa, o de Adara, dice, difiero en su apreciación, ella simboliza transformación, cambios y de suma importancia para el Babalago. Por supuesto. Yo lo que pudiese entender a lo que refiere es que cuando quizás la palabra caos es una palabra que resuena de una forma muy fuerte, pero cuando nosotros analizamos lo que significa la palabra caos, significa precisamente ese periodo de transformación constante al cual no se detiene, ¿ok? Y cuando nosotros vemos la energía de Oya, es precisamente esa invitación a aceptar el cambio. El combustible de Oya es el caos. Claro, es una figura fuerte con personalidad impetuosa que lucha y protege a lo suyo. Sí, de eso es lo que estamos conversando. Pero no se puede negar el hecho
de que en base a eso, ella está haciendo una invitación a la transformación constantemente. Y en cada participación que tiene de forma activa o ya, que tiene participación en todo de forma activa, está en esa invitación. Fíjense que lo conseguimos con Shango cuando lo ayudó a transformarse en el rey que realmente debió haber sido. ¿Ok? Bien, a Ogún, la ira en un motor de construcción y así muchas cosas. O sea, es precisamente por eso la asociación con el oxígeno. Porque el oxígeno está presente en todo, pero es para transformar. ¿Ok? Bien, cuando nosotros vemos la composición del agua, por ejemplo, vemos que es H2O. O sea, es hidrógeno, molécula de hidrógeno con molécula de oxígeno. Bien, ¿qué es lo que hace que se pueda transformar en agua? ¿Sí? Cuando nosotros lo vemos en el fuego, lo que hace que se avive o al mismo tiempo se apague, sigue siendo el oxígeno. Entonces, es ese caos al que Ogún Massa está haciendo referencia. O sea, es la presencia del caos para hacer la invitación a la transformación constante. Cuando hablamos de la reacción, es precisamente lo que impulsa ese caos. O sea, si no hay esa conducta, hermano, si te quieres subir baracoso, fino, avisa. Esa invitación es lo que impulsa precisamente a que ocurra un cambio. ¿Ok? Esa reacción de Oya es como una reacción química, ¿sí? Es como incluso el ser humano cuando tiene la cabeza caliente, o sea, está ofuscado, está iracundo, qué sé yo, ¿qué se le dice? Tienes que respirar. Respira, porque la respiración es lo que hace que tú puedas transformar la ira en estrategia. ¿Ok? Entonces tu ímpetu automáticamente baja. Correcto. Voy a buscar los lentes. ¿Quién eres? Yo soy yo. Bueno, fíjate que tenemos un Oddu que es Ofuntémpola, que nos describe que ya está estrechamente ligada a la inteligencia del ser humano. Sí. Bueno, es que si el cerebro no se oxigena, no hay nada, no hay buen pensamiento. Correcto. Además que en la composición de Ori, Oya es precisamente ese prisma que hace que la luz blanca de Obanla se distribuya de forma equilibrada por todo. Lo percibe de allí, por eso es que es el punto o esa línea de división entre lo que percibo y lo que inspiro, lo que yo muestro o lo que percibo de lo que sea que ocurra en el mundo. Sí, y ahí es donde viene la conducta discreta o reservada, pero al mismo tiempo peligrosa o impredecible bueno, yo creo que no solo de los seguidores de Oya, o sea, en línea general el ser humano, ¿ok? Se vuelve impredecible cuando guarda mucho silencio, ¿ok? Claro, O sea, claro. porque hay que recordar que seamos seguidores o no de una divinidad en específico, ¿ok? Tenemos, Todos los orillas tienen participación en nosotros. claro, Todos claro. los orillas lo tienen. Algunas energías son más volubles en nosotros, otras más fuertes. Ya eso ya entra en el tema de cada quien. Sí, o sea, de hecho, mira, me llamó mucho la atención lo que decías que el culto ya fue uno de los últimos que se conoció. No tenía, de hecho, conocimiento de esa información. Pero quizás por eso se relataron tantas narrativas, tantas historias, en donde ella fue inconveniente para muchos orillas. ¿Ok? Y se tomó esa costumbre de que, bueno, mira, no sé, fulano no se consagra sin fulano y Mira, sultano. hay un otro clave en todo esto, que para mí es clave y de por sí, con el permiso de Omar Acoso, voy a dialogar sobre su Oddu. ¿Ok? Ese Oddu, en conjunto, como por ejemplo el mío, con un Damasá, describe un tránsito, ¿ok? O describen dos tránsitos en donde Changó y Oya hacían vida, ¿ok? Y tenían una estrecha relación. En Omar Acoso conocemos el nombre de Oba Acoso, el rey que no habla, el rey no ha muerto, ¿ok? Distintas traducciones lo tienen. Ese Oddu describe el cómo Changó se convierte en el dios del trueno, cómo es conocido por el humano
por el dios del trueno. Y eso no fue gracias a Changó. No fue gracias a Changó, eso fue gracias a Oya. ¿Qué pasa? En ese Odu, Changó se desvive, ¿ok? En el árbol de Anyang, porque él no soportó el vivir con las acciones que él cometió, como por ejemplo haber sometido a sus hermanos menores a una pelea a muerte, porque sencillamente, bueno, se estaba aburrido, ya la vida no era igual y él se le fue la conciencia, ¿ok? Y es en donde él decide y dice, ya yo no soy lo que mi pueblo necesita, y decide acabar con su vida. Quien ve, quien llega al sitio, recientemente Changó, habiéndose quitado la vida, ¿ok? Quien llega al sitio es Oya, quien era su esposa en ese pataquí. Y es ella cuando la gente del pueblo llega y ven a su rey ahí, sin vida, es ella quien dice, Obacoso, el rey no ha muerto, porque justo en ese momento comenzó a llover muy fuerte, comenzaron a caer truenos y comenzó a manifestarse, y ella fue la que relató nuestro rey que fue a convertirse en algo más grande. ¿Okay? Él trascendió a algo más grande. Y es ella quien, digamos coloquialmente, vende el que se viera a Changó como el dios del trueno. Y la gente del pueblo comenzó, coño, mira, es cierto. O sea, ya nuestro rey se fue, pero mira, ahora lo tenemos con nosotros. Y comenzó a adorarse al trueno, manifestándose como a Changó. Y ya vemos cómo en una de tantas historias, Oya salva legado, vida de Changó. Tenemos otra, que es en Ogunda Masá, en donde Changó parte, ¿ok? A través de... Era un concurso, palabras más, palabras más. Era un concurso a ver quién podía destruir con un hacha, ¿ok? Quién tenía la fuerza para destruir con un hacha un topón de un árbol, un nombre específico que no recuerdo. Y bueno, quien lo hiciera iba a tener beneficios y riquezas de parte del rey. Todos lo intentaron, Changó no quiso intentarlo hasta que se hizo adivinación, manifestándose el otro en una masada, haciendo el con hecho, prometiendo con hecho, hacer una cantidad específica de voces. Quedando en deuda con hecho, hermano, y Ború. Buenos días. Eso los lentes de Clark Kent. Coño, viejo, lo que pasa es que ya tú sabes que uno a una edad no mira lejos. ¿Cómo van? ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Digo, ya. Estamos hablando sobre el vínculo tan estrecho que tienen Oya y Changó, y como el live se refiere a Oya, pues tocamos en Wodu, que es uno de los que más claro deja ese vínculo, ¿ok? Y cómo fue ella quien dijo, hey, mira, el rey no ha muerto, sencillamente se convirtió en el trueno, quédense quietos que el tipo no se ha ido. Tapando lo que realmente había ocurrido. Claro. Ella tapó lo que realmente había ocurrido. Sigo escuchando entonces, sigo escuchando. Entonces, ya en Ogunda Masá, bueno, Changó hace la adivinación, queda en deuda con Echu, con los esboces, porque no tenía la capacidad de resolverlo. Él va, bueno, y resulta que en el momento de tener que romper el toconcito del árbol que había que romper, fue a través de un trueno que Echu propuso a la situación, que Changó acaba con ese árbol y lo vuelve nada. Y la gente, coño, impresionada, y evidentemente no le dan las riquezas. Changó, al percibir las riquezas, no cumple los esboces ni sacrificios ni con Echu ni con los ancianos de la noche, que eran otros con los que tenía que hacer esboces. Se empiezan a pasar los días y Echu comienza a contar el reloj. Este marico se ganó este saco de real y para acá no ha venido. Y Echu complica las cosas y hace que el rey se entere de que Changó hizo trampa. Porque Changó no lo hizo con su propia fuerza, lo hizo a través de la fuerza de un trueno. El rey manda inmediatamente a buscar a Changó para acabar con él. Pasan los días, Changó comenzó una huida terrible, ¿ok? Y es Oya, nuevamente, que en este otro, en Ogunda Masá, tenía relación con Changó, quien intercede y va, y digámoslo así, de su dinero y a voluntad propia,
va y habla con Echu para ella cumplir con el sacrificio que Changó había dejado inconcluso. Echu le pide el doble del sacrificio que Changó dejó inconcluso. Ella cumple con Echu. Echu lleva a Oya con los ancianos de la noche, quienes manifiestan 3 veces el sacrificio que Changó dejó pendiente. Oya cumple y es ella quien evita en ese Odu que Changó desaparezca una vez más. Ya son dos donde la energía de Oya sale en defensa de la de Changó. Y fíjense que ahí lo podemos traducir como el sentido de lealtad, ¿ok? Tiene que imponerse sobre la voluntad o el libre albedrío de hacer lo que me dé la gana. O sea, es una forma incluso de apreciarlo, más allá del hecho de involucrar a Oya y involucrar a Changó como título, sino que Claro. se utilicen como los arquetipos de lo que cada uno representa, porque Oya es lealtad absoluta, ¿ok? Sí, O sí, sea, pues. lealtad a los valores, a los principios, al cumplimiento de la ley, y todo esto para precisamente no generar unas reacciones o unos caos muchísimo más devastadores de lo que se habían vaticinado previamente, ¿ok? Y yo pienso que en base a eso, es por eso el tema del cargo de la feicista, ¿no? O sea, la tipa, bueno, mira, lleva tú el registro, porque oye, tu conducta es inmutable, es leal, es sumamente clara, entonces tú tienes que llevar los registros de, bueno, mira, fulano fue el que dijo esto y sultano. Una energía muy respetada por los demás orichas. Súper respetada. Pocos Odu se manifieste ahí en conflicto con algún otro oricha, digamos, a diferencia de como ocurrió, por ejemplo, con Changó, como ocurrió con Echu, como ocurrió con el Eguá, que normalmente estaban en conflicto. Porque ¿Ok? Por eso. ella tuvo su relación tóxica, siempre fue con Changó. Sí, 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 por supuesto. Era de amor, guerra, Amor amor, y odio. guerra. Amor y odio. Fíjate que es tanto así que en la actualidad, bueno, por durante tantos años, pusieron esa barrera, ese muro entre ellos. Y al final del cuento, cuando indagamos dentro de las historias, indagamos, realmente son inseparables. Y Es ya una un barra Changó o Oya, inexistente. tú puedes llamar a Oya para decirle otro nombre aparte de Yansa y Yansa, que es la madre de los 9 y todas las vainas, puedes decirle también Iyaun y Changó, que ese es uno de sus seudónimos que a ella más le encanta porque tú le estás diciendo que eres la esposa de Claro, el gran Changó. claro, Y claro. para Changó de igual forma, Changó o Oya, el hombre o el esposo de Oya, tanto es así que se acostumbró a que esa división los alejara y realmente hasta ellos deberían de vivir en el mismo lugar. Los tabúes de Changó son muy, muy similares a los de Oya. Mira, ¿viste? Sí, sí, Los sí. tienen y ellos son los que viven juntos. Es Lamentablemente, que yo creo, yo ahí en esa parte, para mí no existe ningún tipo de distanciamiento en los irúmoles. No, claro, para Sí, mí no existe ningún tipo de ya esto fue división. la humanización de la energía que se vendió, se puso, se impuso, un conflicto entre algo que no tiene conflicto, que son energías. Lo que pasa es que, bueno, el otro día estábamos conversando por el grupo, que por cierto, ya va, antes de seguir, no se desconectó para el coño y camello. Bueno, yo iba a dar la bienvenida, pero que se desconectó el marico. Una de las cosas que hay que aprender a diferenciar es lo que es un irumole y lo que es un orisha. Porque nosotros, obviamente, desde el punto de vista del lenguaje, utilizamos el término de orisha de Maya, orisha no sé qué, pero la palabra orisha significa una conciencia que está expandida, que está esparcida, ¿ok? Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de llegar a convertirnos en orisha, por lo menos los que son olorizas, tienen esa responsabilidad. Nosotros los babalawos de otra manera, porque tenemos que convertirnos en el personaje de este Afutahué, que es la cabeza bendecida y qué sé yo. Pero el irumole, esa es esa energía universal. ¿Ok? O sea, es una energía universal que nos arropa absolutamente a todos, que vive en el cuerpo humano, que vive en la vegetación, que vive en la tierra, que vive en fulano, que vive en sultán, que es directamente la creación de los humanos. Entonces,
Dale, Para, hermano. para mí no tiene ningún sentido que un Irumolé creado por los Dumares tenga un conflicto con otro Irumolé creado por los Dumares. ¿Ok? O sea, eso es, digamos, es incoherente. Y Fano es incoherente. ¿Ok? Ahora bien, cuando lo llevamos al punto de Orisha, estamos hablando de personajes. ¿Ok? ¿Me entiendes? Entonces, como estamos hablando de personajes, por supuesto que los personajes sí tuvieron un conflicto, ¿ok? En distintas etapas, porque recuerda que Ifá lo que hace es registrar acontecimientos. Por decir algo, oye, mira, tú sabes que el rey Obacosó, el tipo se lanzó y ahí estaba la esposa y no sé qué, esto y lo otro. Coño, vayan a los adivinos para ver cómo resolvemos esta situación. Lanza el loco, le hacen el registro con Ifá y lo recogen ahí en Oparacoso. Y dicen, bueno, aquí es donde se va a contar toda esta historia de esta catástrofe que pasó, pero que tuvo un resultado positivo. Porque al final del día las estructuras, tanto de... y Camelli creo que así. Las estructuras, tanto de las historias, de los pataquí y todo, tienen una introducción, tienen un personaje, tienen un planteamiento del problema y al final del día tienen una resolución. ¿Ok? Claro. ¿En qué terminó el problema? Con el Hermano, resultado Camelli, que la Ború, tenía. bienvenido, hermano. Bienvenido. Ború, Bendiciones, mi hermano. Y por un boivo cheche, Zaguaté. Y le a mi hermano. Saludos. ¿Cómo están, mi hermano? Todo bien, aquí estamos hablando de tu favorita, de Ollá, de Llanza. Oye, muy buenos temas. Estoy escuchando y de verdad que me metí porque estaba muy interesante, ¿no? La opinión de cada uno, ¿no? Y desde el punto de vista globalmente, global, yo voy a englobar a Ollá con una sola palabra, ¿no? Ollá es el orisha fundamental y principal para todos nosotros, los Aguor, Humila, Aleyo, no Aleyo, Bopo, Enillán, en todos los aspectos. ¿Por qué, mi hermano? Porque el orisha Ollá tiene pacto con Afefé, tiene pacto con cada uno de todas las cosas. Si nosotros no respiramos, la humanidad no respira, no hiciera nada. Oxígeno, primordialmente. Ollá tiene otro pacto que es con Osain dentro de nuestro culto, porque para que tenga la naturaleza que respirar igual, tiene que tener el pacto con Ollá. Para mí es una deidad muy, para mí en mi vida, por eso el hermano Servile lo dijo, para mí es lo más grande que puede existir. Aparte de Ifá, todas las cosas y todo, Ifá me ha enseñado que Ollá es ese orisha, que a pesar de, como lo estaban diciendo hace rato, sí, puede tener un temperamento, caos, toda aquella situación, es donde ella llega a un punto de decirte, epa, respira, que no estás yendo por un buen camino, cálmate, epa. Y creo que a todos nosotros nos pasa, cuando podemos estar en cólera, cuando podemos estar en ira, nosotros ¿qué hacemos? Respiramos, mantenemos nuestra calma. ¿Por qué? Porque si no, nosotros, no respiramos, orino se oxigena. Y si orino se oxigena, estamos mal. Porque para que, lamentablemente, para mí, ¿no? Ojo, ¿no? Para mí, la primera alimentación que nosotros hacemos todos los días durante todos los años es alimentar a Orí a través del oxígeno. Es la primera alimentación que le hacemos a Orí. Es el oxígeno, el que Orí, al tú respirar, pueda dar buenas ideas, respire para no colapsar, para no explotar, porque sí, está bien, somos sacerdotes, todo lo pintan muy bonito en la calle, todas las cosas muy bellas, pero nosotros también sufrimos de cólera, nosotros también pasamos por temperamento y mil cosas, ¿me entiendes? No, Pero, dímelo a mí, mi compadre, no. pero la situación está en esa, que siempre, a pesar de que podemos pasar por cólera, o ya no hace un stop en la vida de decir, respira. Porque si tú no respiras, como En y Yang, creo que no la vas a aguantar. No vas a aguantar la vida, no vas a aguantar la presión y no va a llegar a nada. Y para mí es eso. O ya será y es la dueña de toda la vida de los seres humanos. Para mí, Aguaru y Camelli.
para todo, porque sin la respiración no somos nadie, sin el oxígeno no somos nadie, sin la naturaleza, sin el poder de la brisa no hay nadie, el mar, si no tiene esa situación, tampoco. Y todo lo que nos rodea, si no tiene oxígeno, hermano, creo que estamos errados, ¿eh? Estamos errados. Y fíjate cómo, atado a lo que vienes comentando, Ricamugi, tenemos una analogía del por qué, digamos, que la energía de Oya manifestada en el hijo de Oya se ve como personas que son indomables, son personas difíciles de llevar. ¿Ok? ¿Qué pasa? El viento tiene su maldición en los camellos. El viento está condenado a de ir de allá para acá, tocar a todo el mundo, que todo el mundo sienta que el viento existe, pero no le pertenece a nadie, ni va a pertenecer nunca a un lugar. Nadie puede contener el viento en ningún tipo de receptáculo, pero todos sabemos que está allí. ¿Ok? Y es parte fundamental de lo que es nuestra vida por la respiración. Entonces, imagina cómo lo grande, y si le seguimos dando a esto, o sea, vamos a llegar a un punto de demostrar la gran importancia que tiene este oricha dentro de nuestro cuerpo humano, dentro de nuestra conducta y por supuesto dentro de nuestras prácticas, que es increíblemente importante. No, es que H, es a eso, porque si te pones a ver, creo que fuiste tú que lo comentaste hace rato y lo dijo el hermano Vargas también, hermano. Mira, ella es la dueña, para mí no que se representa en el mercado, ella es la dueña del mercado y de las plazas. Sin esas Ella es plazas, sin ese mercado, en cualquiera práctica, ¿me entiendes? No tenemos alimentos, no tenemos ese comercio, no tenemos esta situación de poder fluir en la vida. O ya te hace, te enseña a que tienes que fluir, tienes que llevar la vida constante de una manera fluitiva, porque no te puedes quedar en un solo lado, porque si te quedas en un solo lado tú mismo te derrumbas. ¿Y qué pasa cuando nosotros mismos, como sacerdotes, Joven Jan, puede agarrarte una depresión? Lo primero que agarra una depresión es encerrarte y ahogarte en tus llantos, en tus cosas, a veces te puede faltar el oxígeno, y no, El hijo ya por naturaleza se aísla, suele por naturaleza aislarse. tal cual. Entonces, el proceso está. Pero yo tengo yo tengo una pregunta para todos ustedes. Una pregunta para todos ustedes. En este contexto que estamos caracterizando, estamos describiendo a Oya, ¿ok? En una síntesis, traten de ser lo más resumido posible para que todos podamos dar nuestra opinión. En una síntesis, ¿qué aporta desde el punto de vista conductual Oya a los Eniyang? O sea, es decir, ¿cuál sería la lectura de Oya para los Eniyang desde el punto de vista conductual? O sea, no lo tomemos desde el punto de vista ni como energía, ni como orilla, no, es como de norma conductual. Autocontrol. Bueno, yo me voy a tener un rapidito, corto. Yo me acuerdo, hay una persona súper importante en mi vida como religiosa, una gran Iyaloricha, no sé qué tiempo tendrá ahorita de iniciada en Oya, y ella, como coloquialmente hablando, hija de Oya, era lo más grande para ella, ¿correcto? Ella me dijo una vez que Oya era la perfección de la mujer. Me contó también que Oya era la dueña de la plaza o el mercado. Y en este momento me estoy recordando de eso y lo llevo para la respuesta. La perfección y el mercado. El mercado no solamente como compra y venta, marketing, sino como la administración de la vida. La perfección nos lleva a fracasar o a fallar en ciertos momentos porque nunca la vamos a encontrar. Y es allí donde se ve involucrado el mal temperamento de todo el ser humano. Debemos el dominio a lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque si tenemos un buen temperamento, no tenemos un temperamento volátil, iracundo, es donde vamos a tener una buena administración, no solamente económica, sino obviamente económica, pero más que todo en nuestro tiempo de vida, con la familia, con nuestro trabajo, con nuestro todo, para así poco a poco ir sumando
un grado más, un ladrillo más, un granito más a la perfección cotidiana de nuestra vida. Fíjate que Camilla dice el oxígeno. ¿Y qué es lo que nos mandan siempre al momento de explotar? Bueno, ya va, Chepire, cálmate, respira. Queremos buscar siempre la perfección, no la vamos a encontrar. Pero si te apuesto a lo que nos están viendo y a los presentes, que si uno respira 3 veces nada más, nos calmamos, administramos el tiempo, administramos las jugadas, somos inteligentes, como lo dice el otro de Maijado Zapara, la inteligencia de Oya, porque es una orilla con una inteligencia suprema, una amazona, como le digo yo, una guerrera, vamos a Una conseguir, valquiria. por favor, Val, vamos a conseguir realmente satisfacción diaria. Y vamos a tener, obviamente, con otros consejos añadidos de los orichas, coño, vamos a tener un camino estable, equilibrado, lleno de armonía y sobre todo con una buena administración, que eso es lo que nos interesa al 100% de la humanidad. Una buena administración en el punto como lo quieran ver, económico, sentimental, si no, y tú eres, mi hermano Cheville es contador y sabe mucho de administración. Entonces, yo creo que por allí va la respuesta, desde mi punto de vista. Mi hermano y Camelli. Y Boru, mire hermano, en lo conductual o ya representa, creo que vamos por todo, por lo mismo. Es controlar ese IWA, tener un IWA PL bien, ¿me entiendes? Porque tenemos que tener un autocontrol. Fácil, lo que dijo el hermano Zaguat del autocontrol y Boru, lo que dijo Ile y Fabián, el hermano Coso, termina lo mismo, en que tienes que tener un autocontrol, tienes que respirar, tienes que mantenerte. Primero porque no eres perfecto, lo dijo el hermano, no eres perfecto, ¿me entiendes? Los orillas pueden ser perfectos, pero como Elías no lo vas a hacer, tienes que respirar. Para mí, aparte de ser el autocontrol, es la persona que te dice no te pares. Mantén el control, pero continúa, no te pares, sigue, que todo tiene un principio y un fin, ya. Hoy es la persona que comienzas algo y a pesar de que puedas pasar todos los obstáculos, te va a decir sigue, no te pares. Yo digo que es una madre pura en el Yin y Yang, les enseña que no puede detenerse. A pesar del caos, no te detengas, respira, cálmate y continúa el proceso. Para mí es eso, mi hermano. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, por su opinión. Totalmente de acuerdo con ustedes. Para mí, Oya representa la crítica, ¿ok? La crítica. Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo que la crítica, vale? Sí, o sea, ¿por qué la crítica? Porque es que la palabra crítica lo que nos induce es a desarrollarnos y a evolucionar partiendo de una involución o una falta de desarrollo, ¿ok? Y cuando me refiero a la crítica, incluye análisis, incluye pensamiento profundo, incluye estrategia, porque yo no es lo mismo que yo dé mi opinión a que haga una crítica de algo, ¿ok? Yo puedo opinar que Oya ha sido maltratada dentro del Panteón Yorubá, según nuestra práctica. Puedo opinar eso, pero eso no quiere decir que sea una crítica sobre la importancia o la relevancia que tenga Oya dentro del Panteón Yorubá. Entonces yo creo que los seres humanos necesitamos un poco más de crítica, ¿ok? Para poder desarrollarnos y evolucionar. Como lo decía Obaracoso, porque si no, no hay semejanza en el mercado. Yo no puedo ir al mercado a comprar algo sin hacer una crítica de lo que estoy buscando. Claro, un análisis. Vamos a suponer, yo voy al mercado y voy a comprar parchita, y entonces yo agarro maracuyá, como le quieran decir, yo voy al mercado y yo agarro la parchita y yo, oye, pero es que esta parchita está verde, o esta está pequeña, esta está madura, esta no sé qué. Yo estoy haciendo una crítica, porque eso no es una opinión, eso es una crítica sobre el producto que yo voy a tener. De la misma manera va al aspecto emocional. Si nosotros tuviésemos un poco más de crítica que nos lleva al criterio, ¿ok? Desde el punto de vista emocional, no nos someteríamos o no nos arriesgaríamos, nos expondríamos
a ciertas situaciones que son inconvenientes desde el punto de vista emocional. Desde el punto de vista económico, lo mismo. Me proponen un negocio o un nuevo trabajo y si yo no hago una crítica exoactiva de la propuesta, de la oferta que me están haciendo, yo voy a tener tendencia o a fracasar o a dejar pasar una gran oportunidad. Entonces yo creo que hoy ya, para mí engloba en la conducta esa parte crítica, ¿ok? Incluso por tener relación con el igual. Yo me acuerdo una de las cosas que nos enseñó Pompo en las clases, es que la palabra igual significa existencia, ¿ok? Quiere decir que si es existencia, estamos hablando de que todo lo que existe es parte de un mercado, un gran mercado, ¿ok? Y que yo voy con mi guacuele o mi guarere o lo que sea a buscar en ese mercado lo que yo necesito. Y Ollá, precisamente cuando la vemos en Osameyi, la vemos como precisamente la que te impulsa al hecho de busca en el mercado lo que te pertenece. Pero tienes que estar en cuenta de que todo es un constante cambio. Como lo dijo Heráclito, ¿ok? Uno no se baña en el mismo río 2 veces, o sea, todo va a fluir y tú nunca vas a ser la misma persona. Entonces necesitamos aprender de Ollá o de su energía esa capacidad de tener crítica. Y por último. Sí, por supuesto. El autoanálisis, la autocrítica es excesivamente importante como parte de nuestra conducta. Para todo, porque como tú bien lo decías, el tema del mercado. Cualquiera puede ir al mercado, pero si tú no vas al mercado sabiendo qué vas a buscar, porque es lo que necesitas, ¿ok? Vas a volver sin haber encontrado nada. Vas a haber llegaste y bueno, yo vine para algo, pero no sé para qué. Vine a buscar parchita y te las llevas todas jodidas. Y llegas a casa y te das cuenta, coño, pero no me tomé el tiempo. ¿Por qué no me tomé el tiempo? Porque estaba apurado, porque no estaba consciente de lo que estaba haciendo, porque estaba distraído o porque sencillamente no me tomé el tiempo de saber para qué quería yo esta parchita. Si tú no sabes el por qué, por supuesto no vas a saber para qué y por ende no habrá ningún tipo de resultado positivo. Sin duda alguna. Entonces en eso estoy totalmente de acuerdo de que ya representa el autoanálisis, el autocontrol, la autocrítica. Y si lo llevamos a un punto conductual, porque esto es muy importante con respecto al tema de cómo todos tenemos conductas heredadas de nuestros orichas Alapbatory, de alguna forma. Y normalmente el error que tenemos es en la energía o en la conducta que principalmente representa dicho oricha. El hijo de Ochun sufre de las emociones, ¿ya? Y Ochun controla las emociones. ¿Ok? El hijo de Changó sufre de la voluntad y el temperamento. Y son dos cualidades que él domina. ¿Ok? El hijo de Ollá sufre de autocontrol y autocrítica. Y es lo que ella representa. El que tengamos un Oricha Alapbatory, cada uno de nosotros, es porque es la energía que principalmente debemos mantener equilibrada en nuestra vida para poder tener una vida placentera. No es porque, que yo soy bonito y me agarró Changó y a mí me agarró Yamayá. No está ahí la relevancia. La relevancia está en que la energía que cada uno tenemos con nuestro Oricha Alapbatory es aquella que mayor necesidad de equilibrio tiene en nosotros. Por eso ven, comúnmente, el hijo de Ollá no es autocrítico, es crítico. Crítico. Total y absolutamente. Pero no es autocrítico. Al último que analiza es a sí mismo. Controla, sí, tienen capacidad de gerencia y control, pero no autocontrol. ¿Ok? Entonces, si lo entendemos de esa forma, podemos darnos cuenta del por qué cada uno de nosotros tiene el Oricha Alapbatory que tiene. No, sí, y hay muchos rasgos de los mismos. Aunque yo no soy de tipificar de forma negativa, lo dice con el comportamiento de la persona, pero sí hay muchos rasgos
quizás herencias espirituales Sí, sí, sí. de los antepasados. Yo me acuerdo que hay Odu, el cual se habla donde Oya sacrificó su alimento y especialmente el de sus hijos para justamente otorgárselo a Shango y al final del cuento ella se quedó sin el alimento que ella consumía, que era el carnero. Y lo que fue a buscar y fue como quien dice el repele, lo que quedó, una sobra y así se conformó. Y yo he vivido y he estado con personas cercanas, eh, seguidoras de Oya, hijas de Oya, hijos de Oya, que muchas veces han entregado tanto en la vida y le han pagado de una manera y al principio tú caes como en duda, coño, ¿será realmente es que ella es la culpable, güey? No. Pero cuando empiezas a indagar y te das cuenta, yo, coño, de verdad que aquí sí hay algo más allá. Se pudo haber sacrificado y al final del cuento se quedó en el aire. Pero nos devolvemos y hablamos de la administración y la calma. Yo pienso que con un buen razonamiento y una buena forma de pensar, tú te vas a limitar de muchas cosas. Porque tú antes de dar un paso, los seguidores de Ifá o de Orisha, siempre debemos buscar la adivinación. Claro. Siempre vamos a buscar un consejo. Actualmente yo no voy a dar un paso sin hacer una adivinación anti-Ifá. Si tú vas al mercado, como el ejemplo que puso Daniel, tú vas al mercado a comprar una maracuyá y tú te vas a ver la parchita verde y sin embargo tú te la vas a llevar así para tu casa. Sé qué estás haciendo. Sé cuando vienes a ver la parchita, la maracuyá se quedó ahí 2 semanas y cuando la ves está espichada así. Perdiste el año. Correcto. Perdiste todo el tiempo. Entonces, ¿dónde quedan estos factores positivos que la misma Orisha nos enseña? ¿Y dónde quedan los tabúes de Oya para la vida de la persona? Por eso es que se dice basado a lo aprendido, donde muchas veces no, la mayoría de las veces nosotros debemos adoptar los tabúes de nuestros propios Orishas. Estudiar, indagar bajo las historias de ellos que nos legaron dentro de los Ifá, dentro de los Orishas, y asumir ese comportamiento. Sí, está bien, yo como vamos a poner en el contexto familiar, marital, matrimonial, sí, uno va a dar el 100% por tu pareja. Ajá, dijo, ya basado en nuestra práctica y en las historias de nuestra práctica afrocubana, si tuvo ciertos dilemas, si tuvo ciertos tropiezos a nivel amoroso, a nivel familiar. Ahora, llévalo a tu vida cotidiana. Tú vas a dar siempre, voy a hablar por mí, yo voy a dar el 100% para con mi esposa. Pero si yo veo que yo no recibo nada a cambio, será conveniente seguir dando. Porque el mayor enemigo, no solamente para el hijo de Oya, sino para todo, es el tiempo. Que va a detenerse. Uf. Y fíjate, Imagínate Oya con 9 hijos. Si yo tengo 2 y estoy loco. No, toquemos ese tema que desviamos en live. Si hablamos de locura, marico, vengo el 4 días con los 2 carajitos todos los días. La administración, eso nos pasó por no administrar. Yo más bien administré la vaina. Yo administré su suscripción de Netflix o algo. Sigue inventando. Mira, aquí Julio Franco dice: Aures, a mi pensar, lo que más influye en la persona no es el Orisha, creo que quiso escribir, sino el Odu. Por Ifá, Oya y Shango deberían de vivir a la misma altura, o Zapara lo emite, dice Julio Franco. ¿Algún comentario de ustedes, hermanos? El primero, el Orisha y el Odu. Sí. ¿Tiene que ver? Sí. ¿Tiene que ver? No. Lo estamos diciendo, lo acabo de decir ahorita. ¿Por qué? Porque el Odu, como le digo yo, es el manual de un artículo que compramos y nunca leemos. Correcto. Y vamos aprendiendo a utilizar la licuadora, el televisor, el teléfono. Como vamos yendo, vamos viendo. Pero ahí está el patrón de conducta para el hermano Julio, el patrón de conducta, que es el personaje que hace el Orisha. Sí, en Osambara, viven juntos, lo hablamos ahorita. El comportamiento del Orisha, súper importante.
Imagínate, si empezamos a tipificar, en el caso mío, que estoy iniciado en Changó, criollamente hablando, no, el Changó, el mujeriego, el promiscuo, el bebedor de caña, el fiestero. Yo de las cualidades de Changó lo que tengo quizás es la inteligencia que metafísicamente habla Changó, por ser el dueño del trueno, del rayo, todo esto. Quizás un poco el mal temperamento. Me fascina la música, soy músico, pero no soy un hombre que anda de fiesta en fiesta. Me da sueño a las 9 de la noche. Imagínate yo una discoteca a las 4 de la mañana. Pero es que, disculpa que te interrumpa, hermano, fíjate aquí, No, y con los esta lentes, pregunta se es, le caen los lentes en el carro. Y yo se duerme más qué bola. temprano. Esta pregunta va a darnos más diálogo, ¿ok? Porque no es lo mismo tu caso, representas el Odun o Baracoso, Claro. seguidor de Changó. No es lo mismo ese asunto que, por ejemplo, ser seguidor de Changó con Oparamelli. Exacto. Postura, figura y qué hizo o cómo se manifiesta dicha energía en ese Oddu. Si todo estuviera inclinado solamente al Orisa Lavatory o inclinado solamente al Oddu, todo sería distinto. ¿Ok? Llevan una relación muy estrecha. ¿Ok? Porque, como hablábamos hace rato, todo Oddu y toda historia trae consigo un personaje principal. Y la historia está diseñada para nosotros vernos dentro de dicha historia como el personaje o los distintos personajes. Changó en Oparacoso no fue mujeriego. Changó en Oparacoso llevó inteligencia. Changó en Oparacoso, Pasa que por Changó supuesto, la estaba música. cansado. Ya estaba viejo y cansado. Esa es la Changó en vaina. Oparacoso estaba cansado. No es lo mismo ser hijo de Changó en cualquiera de los Ofun, donde Changó ya era una gente hecha y derecha, sin error, ya había errado, ya había hecho de todo y comenzó fue a construir en cada uno de los Ofun. Changó nos dejó algo construido. A diferencia de en los Okana, a diferencia de los Obunda, a diferencia de los Obbe, donde encontramos facetas de Changó inexpertas, jóvenes, esa manifestación común que se nos ha vendido de Changó el fiestero, el rumbero, el jodedor, el aquello. No es lo mismo en todos, no es lo mismo para todos. Entonces Bueno, sí tiene una relevancia, sí tiene una fíjense, gran relevancia, fíjense, porque eso si es lo no que... todos los Oparacosos fueran lo mismo. Pasáramos una línea recta por todos los Oparacosos. Oparacoso, listo, tráete el prólogo y leo Oparacoso. No. Bueno, fíjense Fíjate esto. lo distinto que Oparacoso Oni Changó con una profecía X es una cosa, Oparacoso Oni Changó con otra profecía es otra cosa, y así, o sea, hay 1,5 millones de variantes en cada una de las conversaciones que podemos establecer a través de IFA. Bueno, pero Esto no fíjense es una esto. línea recta. Fíjense esto. Todos debemos aprender algo. Tanto los orishas como nuestros propios ancestros son arquetipos, son modelos, ¿ok? De hecho, de ahí es donde viene la teoría de que debemos de seguir el rastro, ¿ok? Debemos seguir el rastro del orisha. Es el visaje del orisha. Por eso que debemos aprender de su conducta. No debemos llegar a convertirnos a imagen y semejanza, porque es imposible. Lo decía por aquí el hermano Sheri López, que me faltó leerlo, ¿ok? Que decía que el orí y el astral de cada persona en su elemento, eso afecta, por supuesto. Porque tú tienes un Oddu que es una caracterización. Una caracterización. Es decir, que desde el punto de vista metafísico, ¿ok? Va mucho más allá de lo físico, ¿sí? O sea, es lo que está interno en ti, lo que tú desconoces, lo que ignoras, o incluso hasta lo que no quieres aceptar, ¿ok? Entonces es un relato diferente o un prólogo diferente al del orisha. Porque el del orisha simplemente es la experiencia transcurrida por el paso de la tierra. Es lo mismo que yo tome el paso de la tierra de mi papá o de mi mamá,
¿ok? Puedo relatar un sinfín de historias y puedo decir, oye, mi papá en esta etapa de su vida, de los 25 a los 30, se echó tremendo pisón de bola. Yo ni por nada. He repetido aquello, he podido Exactamente. repetir esto, he podido repetir aquello. Exactamente, entonces lo mismo pasa con los orichas, son arquetipos, porque son modelos a seguir. Entonces, cuando nosotros nos referimos incluso a las conductas negativas de un orisha, es precisamente para que nos sirvan de arquetipo para no incurrir en eso. ¿Me entiendes? No es ¿En qué colabora el justificarla. Otu? ¿En qué colabora el Otu de Ifá de cada uno de nosotros? Es el vestigio de nuestro propio Ori. Es decir, es el relato de nuestra propia caracterización. Ah, bueno, mira, ¿cómo se llama esto? Yo soy Ochepile y soy seguidor de Yemayá. Ah, bueno, pero ¿qué es lo que pasó con Yemayá en Ochepile? Entonces, como dijo Paracoso, que me pareció sumamente, pero increíblemente exacto y objetivo. Nosotros compramos el ITAP, pero no lo leemos más nunca. ¿Ok? O sea, es algo, pero el ser humano sí tiene algo por asociación, que es lo que le llame la atención, con lo que se sienta cómodo y atraído y fácil de digerir, si lo asocia. Entonces es mucho más fácil que tú logres un cambio conductual o frente a su destino de un individuo, dándole referencia a Ollá, por ejemplo, si es seguidor de Ollá, dándole a Ollá, ¿ok? Que explicándole un Otu de Ifá completo. Por eso es que la adivinación está comprendida entre el Toyate, que es la ley que proponen los Dumares, ¿ok? El primer testigo, que es la muestra de Ori, el segundo testigo, que es la muestra del entorno, y viene la oración profética, que es el tránsito. Pero aún así, Claro. Ifá, en su sabiduría, te dice, pero el que tiene el iré es fulano. O sea que si yo no sigo el rastro o la conducta de ese orisha, no importa que entienda la profecía, no voy a llegar al iré porque no estoy siguiendo la conducta que amerita. Entonces, y aquí es donde se convierte en más metafísico, porque es que ni siquiera depende del empodo, digamos, el empodo de sacrificio, de inmolación o de altimú. No, se depende del mensaje, depende de la decisión que tenemos todos, que ahí es donde vuelve para mí a entrar ya, que es la crítica. Coño, ya va, hacerse el llamado de atención y decir, pero es que es verdad, chicos, yo no me debía haber tomado esas 3 cervezas. No me las debía haber tomado. Ante la crítica, la aceptación. Exactamente. Claro. ¿De qué te sirve criticar o ser criticado si al final del cuento tú no De aceptas bola, el nada te mensaje? sirve sentarte, coño, pero qué cagada. Yo no me las tuve que tomar, pero Se me inmediatamente perdieron decir, esos 200 bueno, pero dólares. ya me las tomé. Ya me las tomé. Ey, Bueno, eso ya no es estamos. Si hay otra más por ahí, pásala. de bola. Si me tomé 3, que me tome 5 es el mismo peo. Eso no es aceptación. Eso no es una aceptación. Estás llegando a la crítica, pero no estás aceptando No, absolutamente llegaste nada. a la crítica, pero no te importó la crítica. No le viste Importó la relevancia a la crítica. crítica. Y te estás Ahí tú mismo incluso, mira, engañando ante una solución. se vuelve a asomar o ya, porque si haces el juicio crítico y tienes el autocontrol que Ollá imparte, tú dices, no, ya, me tomé las 3, ya me voy, no me importa, oye, tú sabes que me estén bailando a gogo aquí, me van a caer a palazos en la casa, me voy, Claro. ¿me entiendes? Entonces, Hay algo obviamente, importante también que es la edad o el tiempo, la época del orisha con el otu y la persona. ¿Por qué? Porque llegó lo que dijo Sábate a seguir un poco lo del señor Julio, lo del otu. No es igual de los Baragozó de ahorita a los Baragozó de hace 15, 20 años atrás, especialmente en la adolescencia y la juventud. Y bueno, y por ahí se conectó un gran hermano que, como un tío, Joffer, Agüero y Tecután también, que me vio crecer y realmente yo soy otro tipo de persona, lo que era antes, lo que soy hoy. Ahí está, vamos a Irosonsa. Irosonsa sí, el Odun que se le colocó, o uno de los Odun en Salaye, donde se dice que Ollá vino a la tierra. Pero tú lees más abajito y lees la historia de Shango cuando Shango maldijo a la mujer. Sí, da un personaje, pero no es vuelvo y repito, no es igual la mujer joven a una mujer ya madura que está pendiente y está puesta para evolucionar.
Y su temperamento, como hizo Shelby, le vuelve a aparecerlo ya, empieza a mejorar al 100%, Claro. hasta el punto de aceptación de que quizás es tan madura la mujer y la inteligencia de Oya, como lo hizo José Para. Por eso es que la mujer siempre va a estar por encima del hombre. Por eso es que el hombre fue maldecido a trabajar para la mujer y llevarle el sustento a la casa. No, que la mujer es la ama de casa. No, la mujer es la reina de la casa. Eso es así. Y todo a Pero, través de un pedo que ellas mismas establecen, donde nivelaron el punto y detuvieron la procreación. Sí, claro, sí, pero sí. están así, Samuel, de que si al final Anda, del cuento Moniche. la mujer no le da la talla, el hombre no le da la talla a la mujer va y se pierde. Y es tan importante así que la mujer hace una vida más adelante o realmente no hace una vida, pero lamentablemente el hombre van a pasar 20 años o más y el hombre siempre va a recordar a esa mujer. Sí. Y es el comportamiento. Todo basa en la época del comportamiento. Y vuelvo y repito, la base de todo está en leer el bendito manual del artículo que compramos, mano. Coño, lean la página 3, cómo se prende, cómo Lea se la apaga. página 3. Cuando la luz titila, ¿qué hacemos? Cuando la luz titila, ¿qué hacemos? No, Ya, coño, apaga el ve- carro. Si tú ves que se claro, enciende el check-in, apágalo. Ya, no lo bajes más. tú ves que te Mira, empezó a mira, titilar tu luz, coño, desenchufa tu vaina. mira, voy a aprovechar esto. Mira, mi padre, una opinión. En la filosofía, ¿será que podemos quitar la palabra maldición por sentencia? Mira, Julio, te voy a explicar algo. Desde el punto de vista filosófico, la palabra maldición lo que significa es repudio. ¿Ok? Nosotros se instauró en el contexto religioso como algo negativo, pero en realidad eso es un sinónimo de repudiar. ¿Ok? Entonces cuando nosotros decimos, oye, que este maldijo a fulano, o en el uso práctico, es que repudió algo o repudió a alguien. Es como un tipo de rechazo. Bien, entonces en la filosofía, incluso en las escrituras de Sócrates, Platón, etcétera, estos filósofos, no está satanizada la palabra maldición. La usaban incluso muy comúnmente para referirse a todo aquello que no querían que entrara a la polis, que es lo que significaba la ciudad. ¿Ok? Todo esto está maldito en esta polis, es decir, está totalmente repudiado a esta polis. Y si queremos reclamar sobre el uso de la palabra maldición, tenemos que hablar con Obatalá, que se despertaba todos los días y volteaba por un lado, voy a maldecir esto, voy a maldecir esto, voy a maldecir esto. Cuidado con mi babá, que podemos entallarnos ahí, Cuidado con Pero mi babá. hay que estar consciente que la energía que repudió, y ojo, con un gran sentido por lo que representa, la energía que repudió muchísimas cosas fue otra. Cuando tú lo Pero el analizas en problema ese es eso. contexto, era maracucho. Era maracucho. Era el Zulia. Ay, man. De verdad que... Mira, No, es Mira, que, escúchame. es que fíjate que en ese contexto es súper lógico. O sea, Obatalá repudió muchas cosas precisamente porque no iban con la esencia hay que recordar que Obatalá es la esencia primera de lo que Claro. Olodumare quería que conductual y estructuralmente se representara en los Genillán o en la creación. Dale, hermano, el camello, disculpa que te interrumpí. No vale, tranquilo, o sea, es lo que te quiero dar a entender. O sea, muchas personas, sí, lo que dice Julio, Franco y Ború, ¿entiendes? Muchas personas piensan de esa manera, que maldición, siempre se van a lo malo, a lo negativo, a todo, yo le llamo software, a que sí, no, o sea, es que es falta, como decían los hermanos hace rato, ¿me entiendes? La situación está, es en leer la paginita 3, que no la leen, que hoy en día tienen la facilidad de leerla. En los tiempos de antes, muchos de ustedes Acuérdate. era nada Lo más que en el te orí. digo, acuérdate de la página 3. Era en el orí. Usted se llevaba su itá, su cosa en su orí. Usted tenía que adaptarse con eso. Hoy en día se escribe, se le dice a la persona 1000 cosas, graban. En los Se tiempos de graban antes el no. teléfono, se mandan correos, se tiene a la Hoy mano a en, la persona para ya preguntarle cuantas veces quiera. en los tiempos de Hay antes garantía no. de por vida en el artículo que están buscando y no buscan la garantía nunca. Mira, es que yo le digo a las personas y siempre lo converso con el hermano Servil, es esto. Si a mí me preguntan qué le hace falta hoy en día a la humanidad, le hace falta estudio, le hace falta un libro de analizar y de estudiar. Ojo, no me refiero simplemente a lo religioso, porque todos piensan que yo le digo, no, estudio a lo religioso.
No, ¿me entiendes? Sí, tenemos que evolucionar y Borus Boya es la evolución, pero la evolución también nos explica que tenemos que estudiar por qué la evolución, por qué se da la evolución, de qué manera se va a dar, cómo vamos a evolucionar en nuestra vida, porque todos, está bien, nosotros somos avalados, sacerdotes, todo lo que queramos, pero somos padres, somos amigos, somos hermanos, somos tíos, otros son abuelos y tenemos que cumplir nuestro rol, Algunos ¿me son entiendes? Sí o maracuyos. sí tenemos que cumplirlo. Tenemos que cumplir nuestro rol, ¿me entiendes? Tenemos que cumplir ese legado, porque todo no es 20 paifás, 20, no, tenemos que compartir como padre, compartir como pareja, compartir en cada situación de nuestra vida, porque si nosotros no aprendemos qué es ser padre, no podemos dar un consejo de ser padre. Si nosotros no somos un buen hijo, no podemos decirlo. Entonces, si nosotros no somos un buen amigo, no podemos decirle a alguien, tienes que ser buen amigo. Creo que nosotros, por eso quizá a nosotros o a los que nos gusta estudiar, los que nos gusta ir más allá de lo normal, de todas estas cosas, hay que buscar más allá, mi hermano. De verdad que sí. Y Boru Boy Bosheshe. Es así, mi hermano. Es así, es así. Julio Franco dice, hay que ser filósofo, oye, cuidado aquí, usted lo repudian o sentencian y queda así. Bueno, mira, yo el otro día hice un video bastante, con una intención muy clara, ¿no? Y ese video trataba de la opinión. Uno no puede hacer nada con la opinión de terceros, o sea, la opinión de un tercero es su opinión, lo cual, pues, en todas las constituciones del mundo, tú puedes decir lo que tú quieras, ¿ok? Ahora, yo creo que el punto, y es algo que también nos lleva de nuevo a Ollá, es qué tanto te puede afectar la opinión a ti de un tercero. Y creo que la base de la polémica parte de ahí, ¿ok? Si la opinión de alguien tiene el suficiente poder como para hacerme cambiar a mi identidad y mi personalidad, entonces yo realmente nunca la tuve, ¿ok? Eso es un principio. Y me vuelve otra vez al tema de Ollá, porque si Ollá es lealtad, ¿ok? A lo primero que yo tengo que ser leal es a mis valores y a mis principios, ¿me entiendes? Y lo decía ahorita el hermano Icamelli, no es lo mismo estudiar que educarse, son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Porque yo conozco muchas personas que tienen grandes estudios, pero son personas muy mal educadas, ¿ok? Y conozco personas que tienen 0 estudios y son extremadamente educadas, ¿ok? De hecho, han aprendido de forma autodidacta, ¿sí? Y Obaracoso decía hace un rato, decía que nosotros vamos aprendiendo a usar las herramientas que tenemos en la práctica, como vamos viendo, va viendo. O sea, la humanidad cada vez tiene menos tiempo de encontrar valor a lo intangible, como por ejemplo Menos el interés conocimiento. también. Como por ejemplo el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos detenemos, y es algo que nos ha arrimado desde tiempos inmemorables, a que estemos detrás de alguien que lleve la batuta, porque no tenemos la capacidad, o no tenemos la disposición, no la capacidad, no tenemos la disposición de educarnos a sí mismos, ¿bien? De hecho, yo opino que ahorita es de valientes el expresar o el pensar por sí mismo, ¿ok? Sin verte involucrado. Y yo creo que ya también deja ese mensaje de, espérate, tú tienes esta personalidad, perfecto, esto va a estar bien hasta el punto que no violentes ningún derecho de otro ser humano, ¿ok? Bien, ¿por qué? Porque mis derechos terminan donde comienzan los de Obaracoso, o donde comienzan los de Unamazá, o los de Icamelli, o los de cualquier ser humano. Entonces, el punto, y aquí vuelve otra vez la relevancia de Ollá, es que cuando yo me hago una autocrítica y digo, mira, yo por ejemplo, yo sufro de verborrea. Aquí todos los que me conocen saben que yo sufro de verborrea. Yo la suelto y la suelto, pero lo que suelto siempre tiene una base. O sea, yo no es que yo digo, bueno, es que Obaracoso es loco porque es loco, ¿no? Yo primero paso por un proceso de crítica, ¿me entiendes? Lo que yo no tengo es filtro, pero eso también es una conducta hereditaria de mi padre. Mi padre fue político, o sea, un tipo que no le importaba ni siquiera si tenía sentimiento o no tenía sentimiento. Por cierto, seguidor de Ollá. O sea, a él le importaba si eso te iba a volver papelillo, ¿ok? Él entendía en su pensar, entendía que a confrontarte
y hacerte ver la realidad de lo que estabas a punto de hacer, podría ser un efecto en el cual tú podías reaccionar y crecer y evolucionar. Y estamos hablando de un cubano que vino de la nada en absoluto, y llegó a ser la persona que él quiso ser. Y yo creo que esa energía también nos las impartió ya. Ok, tú estás en este punto, chévere. Para Coso, tú estás en tu casa, tus dos muchachos que te vuelven loco, te duermes a las 9, qué sé yo. Pero bueno, yo quiero ser el mejor músico de todo el Perú. Bueno, entonces, si seguimos el rastro de Ollá es la perfección para decir, ok, para que tú puedas ser el mejor músico del Perú, usted tiene que capacitarse en esto, educarse en esto, comportarse de esta manera e implementar este número de estrategias. Y con el tiempo, porque Ollá es esa puerta del antes y el después. Cuando tú puedas cruzar la puerta, tu vida va a ser diferente. Pero ese proceso no te lo puedes saltar. Es otra cosa que yo pienso de Ollá, que ahorita si quieres lo conversamos. El tema de la simbología de que ella representa la puerta del cementerio. Para mí ella representa cualquier puerta, ¿ok? Cualquier antes y cualquier después. Ella es como esa mirada entre el presente y el futuro. Así, por Esa último. transformación. Es que si lo ponemos a analizar dentro, lo dijo el hermano Julio abajo, yo le digo una mini partícula de olla, que es Hayao, que significa el primer suspiro y el último suspiro cuando un ser humano inhala y exhala, ya cuando va a partir de esta tierra, ¿no? Y hay que dejarlo muy claro, o sea, estoy de acuerdo contigo a que no solamente significa la dueña de la puerta del cementerio, sino está en todo, porque una mini partícula representa eso. Cuando un niño nace, lo primero que va a hacer es inhalar para poder vivir en esta tierra. Y cuando un ser humano ya va a partir de esta tierra, es igual, da el último suspiro. Eso es conexión con Ayao. Entonces yo creo que no es solamente eso, no es solamente que es la dueña de la puerta. ¿Entiendes? Ella tiene la capacidad de muchas cosas, de muchas situaciones, del autoconocimiento, de la puerta del estudio, de la puerta del amor, de la puerta de la madre, de la puerta del sacrificio, del comercio, de todo. Ella se presenta en todo, o sea, desde mi punto de vista, ojo, ¿no? Y en todos los Odun te lo pueden renacer. En uno ya fue la madre excelente, en otra fue en otra situación, y todos los Odun nos narran muy claro. Pero para mí, esa persona es como le dicen el lenguaje, es la que tiene la llavecita para todas las puertas, para todo, para seguir abriendo, seguir todo. Todos los santos creo que son esos, pero ya representa todas las puertas, todo el cimiento, el autocontrol, el autoconocimiento, el tener, el no descansar en tus metas, en tus proyectos, en cada situación, de aprender en la vida cotidiana de cada Eniyan, olvidando que tiene santo, de que no. Vamos a hablar de un Eniyan, de una persona que no tenga nada de esa situación, porque ya cuando tú tienes santos, tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo, pero a veces con el respeto de mis hermanos, a veces me voy a involucrar porque como soy padrinos, a veces no nos tomamos el tiempo de enseñar, o muchos se toman el tiempo de enseñar, pero otros no, otros hacen por un beneficio, entregan algo y chao, ya, te fuiste en el Xbox. Pero ajá, ¿y qué es la vida de la persona? ¿Dónde queda la vida de la persona? ¿Dónde está la enseñanza? El tiempo. Como hay muchos padrinos que enseñan, educan, pero el ahijado no presta atención, ¿entiendes? No presta atención. Creo que también está en, en parte y parte de leer la tercera página del librito, parte y parte, tanto del padrino como del ahijado. En el padrino leer y enseñarle, y nosotros igualmente. Para nosotros mismos, creo que es un autoconocimiento que o lo hizo ya, nos lo regala. Nosotros tener autoconocimiento en nosotros mismos, de aprender cada situación, aprender cómo manejar, tener un igua, tener cada situación que nosotros se nos enseña. Si nosotros, a veces muchos son cerrados a muchas cosas, a que si lo decían los hermanos ahorita, a que si la opinión pública, mano, yo siempre he sido y voy a cerrarme en esto y voy a decirlo, mano. A mí las terceras opiniones las puedo escuchar, pero jamás y nunca las voy a aplicar, ¿no? Porque tengo que estudiarla primero a ver si realmente tiene razón o no. Pero
Uno, no me gustan las peleas, o sea, no me gustan las peleas ni que yo tengo la razón, ni que tú la tienes, ni que somos yo, ni que no, 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 no. Hay que realmente sentirse uno mismo, valorarse uno mismo, comprenderse uno mismo, porque durante tanto tiempo al hermano Cosó, al hermano Masá, al hermano Servil, hermano, nadie estuvo al lado de ustedes. Cuando ustedes se tragaron los libritos, nadie dio decir, ¿quieres un cafecito, un agüita? Cuando usted estaba tragándose cada librito. Entonces, es un sacrificio que uno le pone al tiempo y ese sacrificio nos lo enseña Ollá. Todo el sacrificio que pasó Ollá para ser quien es hoy en día y lo será hasta toda la vida. Nosotros somos iguales. Nosotros pasamos por un sacrificio que cuando construimos algo lo valoramos, le damos amor y sacrificio. Eso es Ollá. Y Boruboya y Bocheche. Mucha razón, mi hermano, mucha razón. Yo por eso también entre tantos calificativos que pudiéramos darle a lo que significa Ollá, para mí Ollá es la energía que nos impulsa a evitar el fracaso, a no llegar a ese punto. Es el autoanálisis, la conciencia y el detenerse a pensar las cosas, el respirar para todo, porque es que no hay que respirar para calmarse, hay que respirar para tomar una buena decisión, hay que respirar para estar sereno ante tomar una acción. Hay que respirar para decir que sí y respirar para decir que no, porque si no puedes decir que sí muy rápido o que no muy tarde. Entonces, en algo tan simple como eso, está inmersa su energía. Y el final del camino de toda mala decisión siempre va a ser el fracaso. Y por eso es que para mí, si quitamos IQ como cese de funciones o muerte, para mí fracaso, IQ es un fracaso. Un fracaso es IQ. Y el final del camino que ya siempre evita que lleguemos es el fracaso. Porque si hay un Orisha que en muchas historias vivió el fracaso de manera irremediable, fue ella. Si hay una energía que conoce el fracaso, es ella. Por ese motivo, entre otras cosas, la energía en sus hijos los hace intolerantes al fracaso. Totalmente intolerantes, a un punto en el que, sin importar qué, evitan llegar allí y cuando llegan ahí es muy difícil sacarlos de ese punto. Mientras que, de repente, otras energías saben manejarse mejor. Ogún, el tema del fracaso para Ogún es algo prácticamente inexistente. ¿Okay? Changó, el fracaso es inexistente. Para Ochun, el fracaso está en otro punto. Para Yemayá, el fracaso es una vaina que no toleramos. ¿Okay? No sabemos cómo manejarnos en ese ambiente. Mientras que para otros orichas y otras energías es muy distinto. O sea, es la misma conducta o la misma acción dividido en distintas formas de vivirlo. Y Ollá para mí está dentro de eso. Dentro de eso está, es el epicentro de ese punto. Es quien siempre nos dice, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Y uno le responde, sí, seguro. Bueno, dale. Esta es la puerta, dale. Las reglas son estas. Si no las cumples, lamentablemente nos vemos al final del camino que no quiero que tomes. Y es la que nos espera en el camino que no queremos tomar o no debemos tomar. Y ella es eso, la energía del fracaso. No porque lo impulse, precisamente porque lo evita. Justamente porque lo evita. Y es ahí la importancia en que todos nosotros como practicantes, la energía de Ollá o el icono de Ollá dentro de nuestras prácticas es necesario. Es excesivamente necesario. El Itá de Ollá de todos nosotros es un Itá excesivamente relevante. Analicen cada uno de los Itáses de ustedes de Ollá. Tiene tanta o más relevancia que el de nuestros Orisha Latvatori, sea cual sea cada uno. Sea Changó, que de energías con conflicto, sea Yemayá, energías con conflicto, sea como sea, tiene tanta o más relevancia el Itá de Ollá que el Itá de nuestro Orisha Latvatori. Y ahí te voy a comprar una frase que estás diciendo referente a que ella te está diciendo, bueno, mira esto. ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? Si tú estás seguro, bueno, dale. Si no, yo me acuerdo que mi papá me decía en un momento que Ollá, según lo que él había estudiado, lleno,
estos relatos de los viejos. Me parecía que Oya se personificaba en esta enfermera que estaba al momento de que el bebé naciera. Esa que lleva la libreta aquí, toma el dato, toda la cosa que acompaña el doctor, o quizás puede ser una enfermera, un enfermero, un ayudante de XY. Porque sí, efectivamente Oya era Felicitán. Y la Felicitán quiere decir esta mujer con conocimiento que escribe una historia. Este médico personificado era Orúmila, según lo que quizás me contaba como Una para que buena yo entendiera analogía, la una historia. analogía importante. Y me estaba recordando de eso porque justamente mencionas mira, aquí está, si tú quieres, lánzate o si no, no. Y si Felicitán es la que hace la historia, por eso es que la mayoría de los itaces, se ve más que todo en las iniciaciones de Orisha, se ve que es una mujer la que está llevando allí. Y muchas veces la mujer no da un consejo, no habla, sino su consejo, mira, ella habla es a partir de esto. Y Oya es la que quizás, con este mismo tema, es la que en un primer momento escribió por dictado y oído de Orúmila, por decir no solo así, eso que iba a pasar en nuestra vida. Y es donde su energía dice, mira, aquí está lo tuyo, mano. Vuelvo y repito como hablamos ahorita, el bendito manual. Aquí está tu manual. ¿Cuál es el manual? Cuando uno va a iniciarse a buscar la primera orientación de Ifá a través de Ikin. ¿Cuál es otro manual? Cuando haces iniciación de Orisha, el manual que te da Eshu, Ogun, Batala, XY, y cae la moneda dando vueltas y empieza la intriga y todo el mundo dice, cuidado que va a hablar Oya. Ahí me voy a la puerta del cementerio, que eso es algo que quizás hay que indagar más que todo en historia. El hecho de que se le atribuyeron a Oya ese recinto, por decirlo así, pero hablamos más que todo de una puerta. Daniel dice, Oya para mí es la dueña de todas las puertas, pero ¿qué puede representar a la puerta? Un antes y un después. Por supuesto. Una apertura o un culmino de un ciclo, una apertura a uno nuevo. Por supuesto. La vida y la muerte. La puerta del cuarto, el Yara Orisha o el cuarto del santo, coloquialmente hablando. Éxito, fracaso. Y Q, vida. Éxito, fracaso. Y Q, aristo. Entonces, nombramos ahí y dijiste, ajá, Sopiku no es muerte. Está bien, un cese de funciones. Es un culmino de un ciclo. Claro. Que lamentablemente o beneficiosamente, depende cómo lo quieras interpretar. Lamentablemente, porque no tuviste la administración que representa para mí ya en tu posición, en tu ejecución. Y beneficiosamente porque dijiste, ya no más, mira, cierro mi cuaderno, ya cerré mi ciclo, cierro esta puerta. Porque si nos vamos a las raíces, lo poco que yo he indagado, he estudiado, en tierra africana hoy ya no tiene nada que ver ni con el cementerio, ¿viu? Nada. En Yoruba, si le atribuyen, sí, si le atribuyen machetes, el fuego también, y todo Porque esto. es guerrera. Por naturaleza es un guerrero. Claro. Y hay un libro Todas las energías de elementos que transforman. Eso es verdad. Todas las energías que tienen capacidad de transformación. O sea, el fuego y el cielo. El libro que te dije que te habla solo, ese libro es viejísimo, el libro de los Alakba, y habla de donde ya su culto fue más, se empezó a dar tiempo después porque no todos tenían esas iniciaciones. Pero uno de los elementos que quizás hoy sí lo sigue teniendo, pero antes no estaba, era su espada o su asda, su machete, eran 9 macheticos y toda la situación, pero antes no se lo atribuía en la puerta del cementerio. Claro. Pero siempre fue una aricha que marcaba una posición, quizás marcaba un antes y un después en algo, acompañado de su historia, de su pluma y su papel y su lápiz. Sí, sí, a fin de cuentas porque si lo analiza a profundidad ok, vamos a poner algo sencillo. Una persona viene a consultarse, ok, la persona viene con un antes y seguro después la consulta viene con un después. O sea, al terminar la consulta, la persona se va con un después. Bueno, o al menos eso es lo que debería de suceder, ¿no? O sea, es la intención. Es la intención, claro, es la intención. Entonces, al final del día, o ya está llevando un registro de su activo y está escribiendo la historia. Incluso para el momento en hacer esbo, en el momento de hacer cualquier petitorio a las divinidades, o ya está revisando el registro y decir, no, pero es que ven acá, esto que está pidiendo no es coherente con lo que Orunmila le dictaminó.
Como no es coherente, entonces no se le puede dar esto. Está pidiendo algo que no corresponde. Y entonces aquí vamos otra vez con el tema de la dialéctica. Y cuando una persona va a ITAM, o una persona va a OSOTE, o una persona va a DAFA o festival o lo que sea, la persona o el sacerdote, la sacerdotisa que está haciendo la indagación debe asegurarse de que la persona entendió el mensaje. Porque ese registro se está llevando. Así sea que tú agarres el cuaderno y lo que hagas es copiar los odus, la oración profética y los esboces. Claro. Es un registro donde ya se está poniendo de manifiesto. Y que desde el punto de vista metafísico, ella tiene ese registro de esa conversación en el cielo. Quiere decir que cuando la persona venga a hacer el esboz y emita su plegaria, bueno, yo voy a decir, bueno, mira, yo escuché que Orunmila lo que dijo fue que esta persona iba a tener una economía saludable. ¿Qué hace esta persona pidiendo que el marido le preste atención? ¿Qué tiene que...? No puedo entonces. Se perdió el esboz. Oye, no resolví con el esboz. Bueno, señora, pero... Ay, usted que no, lo que pasa es que yo lo que pedí fue que mi marido me prestara atención, señora, pero si en la consulta usted se le dijo que usted tenía que tener una economía saludable. ¿Me entiende, no? O sea, estamos hablando de puntos de profundidad donde Ollá está presente desde el origen. Dirían, ¿Ok? dirían los evangelistas dominicanos, hablando de profundidad, ministro. Mira, hay un dicho que dice que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Eso es Ollá. Ollá es el principio de que escribe. O sea, mientras que Orunmila te está diciendo todo lo que tú eres, lo que tú elegiste, Ollá lo está anotando. Esto fue lo que tú quieres, y al proceso de tu vida, Ollá le está metiendo todo eso escrito, Ollá está escribiendo todo. ¿Cuánta importancia hay en quien está copiando esa información? Che, Claro. es que Eso Ollá es lo dijo el Es hermano. una persona capacitada. O sea, no es que, mira, pon la libreta ahí y escribe. No. Es la misma importancia de la señora que cuando te van a presentar cuando naciste es la encargada de escribir tu nombre en el registro civil. Y esa tipa se tira un pisón de bola en esa vaina. Usted se va a llamar raro el resto de su vida. Y hoy en día vemos. Claro, ella es hasta esa persona. Así mismo. Pero es que El es la tipo situación. escribió tu nombre raro ahí, que se odió. Así es. Bueno, mis hermanos, una conclusión por parte de cada uno para que vayamos despidiendo el live. Ya es mediodía. Mi hermana, voy a Y me voy a escuchar mi fiesta. decirlo al principio. Ollá es y será la dueña de la vida de todos nosotros. Es la que escribe, es la que lleva cada mensaje, es nuestro autocontrol, autoconocimiento y la que nos enseña a mantenernos en nuestro punto, en nuestras metas. No te derrumbes, no descaigas, siempre lucha por tus objetivos, llega grande, pero en cada paso que vayas a dar, respira tranquilamente. Y Ború Boya y Bocheche, mis hermanos, gracias, de verdad. Te voy con una para irme a echarle bola para allá afuera. Los que tienen o ya quieren entender el secreto para vivir en paz, léanse el Italia ya. Listo. Ahí está todo ese secreto encapsulado, mi compadre, para que usted vea cómo es la forma de cada uno de nosotros de tener una vida en paz, sin alteración, sin tanto peo al ritmo social que llevamos actualmente. Mi hermano Cosó. No, administración y perfección. No solamente administración académica, sino en todos los aspectos de la vida. Hacer la clave, el punto para poder obtener poco a poco una perfección constante. Ollá, ahorita que en lo particular le agradezco grandemente, ahorita en lo cual disfruto mucho, yo que participo cotidianamente en actividades musicales folclóricas del tambor, lo que son los cantos y alabanzas y danzas de Ollá, me gusta mucho y disfruto mucho del mismo, hasta cantar de Ollá me gusta también. Y es eso, administrarnos, el temperamento, agradecerlo ya por ayudar a IFAO a escribir un libro y prestar la atención. Ahí dijo el otro hermano, porcicultura, realmente ya no es la dueña del cementerio, hay que indagar un poco más sobre la etimología de las palabras y especialmente la del cementerio, para así darle mayor fuerza a las definiciones de Dios y a lo que representa él.
Mano, te quiero, Saguaté, y Camey, a los presentes. Saludos, mi Yo, hermano. casi un tío. Gracias. Hermano. Gracias a todos, gracias por haberme acompañado, hermano, gracias a todos. Y por hoy voy yo, Chiche. Nos vemos en el próximo. El próximo vamos a hablar de Shango. Le vamos a dar el honor al señor Shango. Muchachos, va a ser el miércoles, a esta misma hora, a las 10 de la mañana. O Chango Guerrero, Chango Santa Bárbara. O Chango El Shango que quiera, el del Chango verdadero, Congo, Chango falso. el Shango falso, el Shango verdadero, el Shango No, mentira, el mecánico. Mi hermano, saludos. Por Por hoy voy yo, Chiche, mi hermano. Saludos, mi hermano. Guato, azul,